Devocionales de la Iglesia Evangélica Salem presenta La Pausa, un momento para descansar en la palabra. Hoy, Afonía Espiritual, primera parte. Estimado oyente, ¿eres parte del grupo de personas con las que Dios cuenta para llevar a cabo su voluntad en este mundo? Zacarías, el padre de Juan el Bautista, lo fue. Sin embargo, el corazón de este padre necesitó ampliar su horizonte y crecer en la fe para afrontar lo que Dios le estaba proponiendo. ¿Te has sentido en algún momento sobrepasado por lo que entendías que Dios te ofrecía o te pedía? Hay situaciones que retan nuestra fe y no siempre tienen por qué relacionarse con algo negativo. A veces, Dios está ampliando nuestro horizonte, está ensanchando nuestro territorio como Orabajaves, y sin embargo, lejos de alegrarnos, nos sentimos temerosos e inseguros, hasta el punto de que casi le imponemos nuestras propias condiciones a Dios. Algo así le pasó a Zacarías. El capítulo 1 de Lucas nos dice que tanto Zacarías como su mujer eran justos delante del Señor y andaban irreprensibles delante del mismo. Sin embargo, en su propia vida luchaban con un pero. En su caso, no tenían descendencia, no tenían hijos. ¿Tú también tienes algún pero en tu vida? Quizá, al igual que este matrimonio, puedes decir que cada mañana, antes de poner el primer pie para levantarte, ya estás presentando el día ante el Señor. Quieres hacer su voluntad y a pesar de todos los fallos que puedas cometer, quieres agradarle, estar sensible a la voz del Espíritu Santo y obedecerle. Siempre que te apartas de su camino, te arrepientes y apelas a su misericordia y a su gracia. Sabes que no hay nadie como el Señor y Él es tu fortaleza. Sin embargo, al igual que Zacarías y Elizabeth, enfrentas un gran pero en tu vida, algo que, como diría el apóstol Pablo, supone un aguijón hasta el punto de que te roba parte de la paz, porque tienes que luchar con ello no de manera puntual, sino constantemente todos los días. Es algo que no desaparece así como así. Vamos alternando una de cal y otra de arena. Vemos la bendición de Dios sobre nuestra vida, pero también sufrimos. Un dichoso pero. Pensamos, ¿se acordará el Señor de ayudarme en este punto de mi vida? ¿Será ya demasiado tarde? ¿Debo resignarme a aguantar y aceptarlo? Nuestro clamor es, Señor, no quiero ser pesado, pero acuérdate de mí, mira lo que me pasa. No me olvides, no olvides mi situación, ni mi problema, ni mi realidad. ¿Te acordarás? Las palabras recordar, recuerdo, acordar, acuerdo, concordia y discordia proceden de la misma palabra latina, cor cordis, que significa corazón, no desde un punto de vista solo emocional, sino también racional. Cuando recordamos, volvemos a pasar por la mente algo que hemos vivido. Cuando llegamos a un acuerdo con alguien, mostramos concordia, alineamos lo que sentimos y pensamos mutuamente. No así cuando las diferencias son grandes y nos separan. Entonces mostramos discordia. Nuestros pensamientos y sentimientos son opuestos. Cuando oramos al Señor y le pedimos que se acuerde de nosotros, le estamos pidiendo que no se olvide, sino que vuelva a pasar por su corazón nuestra petición. El nombre de Zacarías significa Dios recuerda, Dios se ha acordado, o también de quien Dios se ha acordado. Zacarías vivía honrando su nombre. Él tenía un gran pero en su vida, no gozaba de descendencia, sin embargo, con los actos de su vida proclamaba, Dios se ha acordado de mí. Un día en el que estaba presentando la ofrenda ante el Señor, se le apareció un ángel para darle un mensaje. Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan. Por fin parecía que Dios se había acordado de la situación de Zacarías.
Por fin había llegado el momento esperado. Por fin la bendición del Señor se manifestaría de manera sobrenatural en la vida de este matrimonio. ¿Qué más se podía pedir? ¿Qué más se podría decir? Ahora sí que Zacarías podría expresarse con júbilo. Sin embargo, para nuestra sorpresa, Zacarías no responde con un fuerte «Gloria a Dios», sino con «¿En qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada». En otras palabras, Zacarías le dice al ángel: «¿Seguro que no te equivocas? ¿Esperas que crea lo que me estás contando? ¿Cómo lo va a hacer el Señor si ya somos muy mayores?». Me identifico con Zacarías. Podemos orar, orar y orar, clamar y hasta reclamar al Señor para que no nos olvide y obre poderosamente en nuestros asuntos, y cuando lo hace, cuando obra y por fin nos concede nuestra petición, le respondemos sin fe diciéndole: ¿estás seguro? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿No te recuerda un poco a Abraham, el padre de la fe? Aquí tenemos a Zacarías, a quien Dios recuerda diciéndole a Dios: ¿seguro que estás recordando bien lo que tantas veces te he pedido? Tratamos a Dios como si su palabra fuera como la nuestra. Nosotros podemos decir y no hacer, pero el sí del Señor es sí y su no también es no. Él no habla por hablar, Él no actúa por capricho. Su voluntad no es una cometa que va de aquí para allá según sople el viento. Él es el alfa y la omega. Nada escapa a su control. En su mano se sostiene cada segundo de nuestra vida, por increíble o imposible que a nosotros nos parezca. Es algo que no podemos entender, ni siquiera recordar, porque si lo hiciéramos, no responderíamos con incredulidad, con falta de fe, no nos precipitaríamos en nuestras decisiones. Por eso necesitamos pasar una y otra vez su palabra por nuestro corazón y recordarla sin cesar. Somos fácilmente olvidadizos, pero a veces ni siquiera con esto basta. El Señor, en su amor, tiene que disciplinarnos y privarnos de algo para que eso que Él ha dicho quede grabado no solo en nuestras emociones, sino también en nuestros pensamientos, en nuestra voluntad y, lo que es más importante, en nuestro espíritu. Como dice Romanos 8:16, el mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. En el caso de Zacarías, su afonía espiritual, su falta de fe en la voz de Dios, le llevó a una afonía natural durante un tiempo. Dios le había hablado de manera especial, se había acordado de Zacarías y de su oración. Dios le informó sobre un gran porvenir: «Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto». Sin embargo, la respuesta de Zacarías no fue la apropiada. ¿Qué es aquello que consideras que es imposible que Dios obre en tu vida? O mejor dicho, ¿qué es aquello que le pides al Señor que obre porque sabes que tiene todo poder para hacerlo, pero, atención al pero en el fondo piensas que no lo hará porque no se dan las condiciones naturales que tú crees que se deben dar para que ese milagro suceda? El Señor ayudó a Zacarías dejándole mudo. Zacarías había hablado demasiado. Ahora necesitaba centrarse no en hablar, sino en recordar las palabras que Dios le había dicho. Benditos silencios que nos acercan más a la palabra de Dios, a sus promesas. Necesitamos pasarlas por el corazón y volverlas a pasar y repasar una y otra vez. Me imagino a Zacarías diciendo: «La salvación está en camino, pero he perdido la voz. La salvación está en camino».
y yo he perdido las palabras sin saber si volverán. La salvación está en camino. Puedo oír, pero no hablar. Escuchar, pensar, pero no decir. La salvación está en camino. Pero la razón, mi razón, olvida lo que sabía y no sabe ya ni siquiera pronunciar. La salvación está en camino y yo sigo sin dar forma a una palabra, sin balbucear el sonido de una letra. La salvación está en camino y mi incredulidad impone a los demás un silencio natural que se alarga en el tiempo hasta que nazca mi hijo Juan. El cielo sopla en lo alto y me golpea como un rayo para quebrar mi mente y corazón. Mudo, toma la tablilla y apunta el nombre que te he dicho. Juan se llama este chico desierto que bautiza en agua y proclama: la salvación está en camino. Estimada comunidad, amamos al Señor y le servimos. Tenemos un Dios que nos conoce y no se ha olvidado de cada uno de nosotros ni de nuestros peros. ¿Estamos preparados para que Él responda a nuestras oraciones? ¿Recibiremos su ayuda con fe o mostraremos incredulidad? Quizá hoy podemos unirnos en oración y decirle al Señor: Padre eterno, ayúdanos a amarte con todo el corazón, con toda el alma y con toda la mente. Quiero ser parte de la comunidad de personas con las que tú cuentas para obrar tu voluntad en este mundo. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por escuchar La Pausa. Devocionales de la Iglesia Evangélica Salem.